Y aquí, al igual que en los otros, pues siempre el enunciado, basándose en el lenguaje español, pues es todo lo que para poder llegar al resultado. Aquí me dicen la recta. Si yo sé la recta, ya sé que tengo 5 formas, y en esas 5 formas está la forma general, está la forma pendiente ordenada al origen, la forma simétrica, que esto me sirve para graficar. Yo obtengo tanto la abscisa al origen, la ordenada al origen y la pendiente. Y también existen otras dos formas, que se llama punto pendiente y la otra que se llama dos puntos. Entonces, de esas 5 formas, pues cualquiera pudiera utilizarla. Cuando continúo leyendo, obviamente eso que les expliqué es lo que tienen que ir razonando, asociando. Luego menciona la L1. En el momento que dice L1, ya sabemos que eso pertenece a la pendiente 1 y por lo tanto voy a hablar del ángulo que hay entre dos rectas. Eso, con el simple hecho de L1, ya yo relaciono, asocio, determino que va a haber una fórmula y que forzosamente necesito utilizar la fórmula que menciona que la tangente de alfa es la pendiente final menos la pendiente inicial entre 1 más la pendiente, se dice pendiente de la recta final y pendiente de la recta inicial. Sabemos que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, por lo tanto, pues ya hay varias cosas ahí que vienen implícitas, ¿no? Bueno, luego me mencionan que tengo igual a 0. Como está igual a 0, entiendo que ya es la forma general, por lo tanto la forma general ya no me sirve de servir, entonces es la forma pendiente ordenada al origen, la forma simétrica, donde sabemos que la forma simétrica se obtiene la abscisa y la ordenada al origen, y obviamente ya no puedo pensar en la forma punto pendiente porque esta me sirve para calcular la ecuación y la ecuación ya la tengo. Tampoco la forma dos puntos me sirve porque esta me sirve para calcular la ecuación y también la ecuación ya la tengo. Entonces hay varias cosas que vienen implícitas en el momento que voy leyendo el enunciado y que me voy dando cuenta de todo lo que está escrito. Recuerden que lo que ahorita les estoy más que aclarando la duda, les estoy explicando a todos cómo debo de abordar un enunciado de cualquier materia. No solamente estamos hablando de una materia específica o de matemáticas. Mejor leer poco a poco, ir entendiendo cada concepto asociado a lo que me están diciendo en el enunciado y de ahí empezar a determinar qué es lo que puedo hacer y con los cuales he estado estudiando a diario. Insisto, si siguen con la actitud o las personas que sigan con la actitud que crean que solamente se estudia para el examen, una semana o un día antes ya es un hecho que no, bueno, y eso también habla mucho de la persona porque va a ser la persona. Por eso luego cuando llegamos a ocupar algún puesto en alguna empresa, pues no mandamos llamar a todos, sino solamente les hablamos a las personas que en verdad sabemos que van a hacer como el cuate. Le hablo a la persona que yo sé que va a rendir mejor en la empresa. Por eso ahí ya en el trabajo pues se pierde completamente la situación de los cuates o de los amigos, porque pues lo importante es la producción y obviamente la empresa, ¿no? Bueno, como ya tengo la forma general y me dicen que esto es la recta 1, yo ya puedo aplicar un concepto. Y ese concepto que voy a aplicar precisamente es el que ya les dejé entrever ahí y que se denomina, ay, permítame porque me equivoqué de pluma, y que se denomina forma. Sabemos que la forma es una manera de escribir para obtener valores o para sustituir valores, y la forma que vamos a utilizar es la forma pendiente ordenada al origen. ¿Por qué vamos a utilizar esa forma? Pues porque precisamente yo puedo obtener la pendiente y puedo obtener la ordenada al origen. Y eso es lo que yo quiero. Quiero la pendiente debido a que a mí me están diciendo que es la recta 1 y al ser la recta 1 sé que es la pendiente de la recta inicial. Entonces utilizo la pendiente ordenada al origen y por lo tanto ya sabemos que el objetivo es calcular el valor de y. Sabemos que no se llama despejar, se llama calcular. Y sabemos que el procedimiento que va a estar asociado, está asociado a los conceptos
que se denomina operación inversa y fracción parcial, que eso es algo que pues, ya hemos estado estudiando, ya hemos estado viendo, y como que repetirlo, ¿no? Por lo tanto, si hago la operación inversa, sabemos que 5x, porque aquí hay una suma, la operación inversa hay una resta, también va a haber un menos 22, debido a lo mismo que hay una suma, la operación inversa es una resta, y va a haber una y, y como aquí hay una multiplicación del menos 4y, ese menos 4, que es va a realizar la operación inversa en el miembro derecho. Por lo tanto, aplicando el concepto de fracción parcial, va a dividir a la primera fracción, perdón, va a dividir al primer término y al segundo término, donde aquí entonces tengo un menos 4 y también tengo un menos 4. Recuerden que el menos 4 está multiplicando la operación inversa, el que está multiplicando. No lo asocian a otras palabras que me han enseñado, porque entonces pudiera causarse confusión. De ahí sabemos que este coeficiente, incluyendo el signo, va a pertenecer a la pendiente, y por lo tanto la pendiente indica que sube 5 y avanza 4. Obviamente estoy aplicando también el concepto de leyes de los signos, donde sabemos que la multiplicación o la división de signos iguales, el resultado es positivo, y la multiplicación o división de signos diferentes, el resultado es. Eso que estoy marcando con azul, sabemos que se denomina ordenada al origen. Y la ordenada al origen tiene una ordenada en la cual indica donde la recta corta el eje de las ordenadas. Si ustedes se están dando cuenta, no estoy escribiendo el 22 cuartos porque sabemos que hay un concepto que se denomina simplificar la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y por eso lo debo de hacer. ¿Por qué lo debo de hacer? Porque ya me sé el concepto. Si alguno en la evaluación me reescribe aquí 22 cuartos, esto estará mal debido a que no está aplicando los conceptos. Acuérdense que la aplicación de los conceptos es lo importante. Durante todo el desarrollo, creo que me preguntaban en este grupo que si yo calificaba el procedimiento del resultado, y les decía, es que los procedimientos pueden variar de cuántos conceptos apliques en cada paso. Si aplicas muchos conceptos en cada paso, tu procedimiento es de 3 pasos. Pero si aplicas concepto por paso, pues tu procedimiento va a ser como de 30 pasos. Entonces, el procedimiento no se califica, se califican los conceptos. Obviamente el concepto implica exactitud al aplicarlo, implica eficiencia al aplicar más, y también implica formalidad al escribirlo adecuadamente. Es decir, que si en lugar de escribir que no tiene bien claro el concepto, no está siendo formal, y pues también estaría mal, ¿no? Todo eso va asociado a la formalidad en el momento cuando yo estoy comunicándome a través de la interpretación que se le da con matemáticas. Habíamos mencionado que no existe el lenguaje matemático, que existe solamente la interpretación de lo que yo estoy obteniendo, y esa interpretación se ve plasmada con la exactitud, o sea, con la adecuada aplicación de todos los conceptos y aprendérselos adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, aquí sabemos que son 11 medios, la abscisa sabemos que es 0, y de ahí yo ya puedo graficar. Sin embargo, a mí no me interesa graficar hasta ahorita, porque lo único importante es que necesito una pendiente inicial debido a que se llama recta 1. Y por lo tanto, entonces ya puedo concluir que esa pendiente que yo acabo de obtener, en realidad no solamente es la pendiente, sino yo la debo de nombrar como la pendiente inicial. Sabemos que M1 quiere decir pendiente inicial, no es M1, o sea, hay que verlo conceptual, y de ahí continuar hacia lo demás. Luego, en el enunciado, ya que analicé y que obviamente realicé la aplicación de conceptos, en el enunciado me menciona que forma un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, nosotros también sabemos que 45 grados está en el primer cuadrante, está formado de un ángulo de 45, otro de 90, y este obviamente también es de 45, porque la suma de los ángulos internos es un triángulo 180. Y como esto está hacia la derecha, sabemos que esto es positivo. Como este está hacia arriba, sabemos que este también es positivo y tiene un valor de 1. Y también sabemos que la hipotenusa no se le ubica un signo, pero sabemos que este triángulo ya dije que se los tienen que aprender porque va a ser una pregunta que siempre se hace en el examen de admisión a la superior y que tiene que ver precisamente con que es algo muy común en el uso durante
geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces es algo básico, ¿no? Esa pregunta siempre la van a encontrar. Eso implica que si yo quiero calcular la tangente de 45, esto se va a calcular precisamente como recuerden que una función es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, ese 45 va a ser la longitud del cateto opuesto, que yo me estoy dando cuenta que el que está enfrente de 45 es más 1, entre la longitud del cateto adyacente, que yo sé que el que está pegado al ángulo de 45 que estoy tomando en referencia, precisamente tiene ese valor, donde ese valor es de más 1. Y entonces, de ello ya puedo obtener que si me piden la tangente de 45, voy a mencionar que es 1. Eso fue de leer esa parte del enunciado. Le sigo. Luego dice, con la recta L2, pues sí, ya sé que debe de haber una pendiente final, eso ya es obvio. Y luego me dicen que esta recta pasa por el punto que está aquí. Por lo tanto, con eso que está ahorita con marcatextos, puedo entender que puedo calcular una pendiente de la final. Pero esa pendiente de la final, debido a que conozco un punto, entonces va a ser la aplicación de una fórmula. Y esa fórmula es la fórmula para calcular pendientes. Se basa en que debe de ser con dos puntos. Por lo tanto, debe ser el punto P y debe ser otro punto. Pero el otro punto todavía no me lo dicen. Por lo tanto, si yo quiero aplicar la fórmula, pues ya me falta saber la ordenada del otro punto. También yo sé que esto es abscisa de la P, pero me falta la abscisa del otro punto. Por lo tanto, aún no puedo hacer el cálculo, pero yo sé que sí voy a utilizar esta fórmula porque me están dando un punto. Esa es la razón. Recuerden, hay que leer el enunciado poco a poco y ver todos los conceptos asociados a esa parte del enunciado. Eso es la interpretación basada en una buena conceptualización, o sea, dominando los conceptos para poderlos asociar, realizar un proceso de razonamiento y determinar qué es lo que debo de hacer o qué es lo que voy a aplicar, específicamente cuál es el concepto que voy a aplicar. Y luego me dice, seguimos leyendo, que a su vez es el punto de intersección de las dos rectas. Ándale. Si a su vez es el punto de intersección de las dos rectas, entonces quiere decir que si yo tengo aquí el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, y esta gráfica que está aquí es valor, esta recta, no estoy seguro. ¿Cómo puedo estar seguro? Pues la grafico. Ya sabemos que para graficar pues no es como que muy complicado. O sea que para graficar tomo la ordenada al origen. La ordenada al origen me indica un 11 medios. Sabemos que 11 medios son 2 medios, 4 medios, 6 medios, 8 medios, 10 medios, 11 medios. Y que esos 11 medios, por lo que me enseñaron en el kinder y me enseñaron en la primaria, está directamente ligado a 1, 2, 3, 4, 5 enteros y una mitad. O sea, expresión decimal sería 5, el cual pues no me interesa tanto porque lo importante es realizar la gráfica. No me interesa tanto la expresión decimal. La expresión decimal solamente es un auxiliar. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, y aquí es 5 y aquí es 6. Por lo tanto, la recta va a cruzar en la ordenada indicada al eje de las ordenadas. Hice el punto más grande para que se notara, ¿no? Y me dice después que la pendiente aquí y avanzar 4. Por lo tanto, nosotros sabemos, por lo que ya les había explicado en clases anteriores, que subir 5 quiere decir que a las ordenadas es a la que le voy a sumar los 5. Pero 5 enteros también puedo entender que 5 enteros son 10 medios, por lo que les acabo de explicar de lo que veía en la primaria. Y si me están diciendo que subió y que obviamente va con las ordenadas, y luego me dicen que avanza, pues avanza, va con las abscisas, y eso quiere decir que ese va sobre la abscisa. Conclusión, el punto al cual voy a llegar
va a tener coordenadas 4 en la abscisa, 21 medios en la ordenada. Que eso es precisamente porque está subiendo, y si está subiendo implica una operación suma. Si está avanzando también implica una operación suma. Sabemos que el signo negativo siempre se va a dejar por preferencia para no cometer alguna imprecisión en el numerador. Así que el único que puede ser negativo sería la ordenada, si es que así fuera el caso, ¿no? Entonces, si nos vamos a 21 medios, resulta que tengo que mover toda esta gráfica, porque si no, no me va a caber. Ya saben que si tienen alguna duda al micrófono y luego pregúntenme. No se esperen a... Profe, Dime. yo ya me perdí para sacar eso de 4,21 sobre 2. A ver, dime, ¿este cómo se llama? Es la abscisa, ¿no? Es la abscisa, muy bien. Ahora, este que está aquí arriba, ¿cómo se interpreta? Lo que Lo sube. que sube. Ahora dime, abscisa y sube, ¿se pueden relacionar? O sea, ¿se parecen? O sea, ¿estoy hablando de lo mismo? ¿Es un sinónimo o son diferentes? Creo que son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la abscisa hace referencia a la horizontal y sube hace referencia a la vertical. Entonces, yo no puedo asociar ese 0 y ese 5, porque uno es de la horizontal y el otro es de la vertical. Ahora bien, si ya dijimos que no va con el 5, recuérdame, este 4, ¿cómo se interpreta? Con lo que avanza. Ahora dime, este 0 que es abscisa y este 4 que es lo que avanza, ¿se parecen? Sí, porque son horizontal. Exacto, esa es la razón. Sí, porque son horizontal. Como son horizontales, por eso lo que estoy haciendo es precisamente la suma de esos dos que sí se parecen. O sea, la abscisa con lo que avanza. Y si tú sumas, pues el resultado es 4. Ahí no hay tanto pleito. La otra que debemos de revisar es precisamente con la interpretación que aquí hay un 5. Ya habíamos dicho que este 5 sube. Ya habíamos mencionado que este 11 medios hace referencia a la ordenada. Ahora dime, ¿sube y ordenada se parecen? Sí, porque es lo que va de manera vertical. Es por la vertical, exacto. Entonces, ya que lo asociaste a la base, que precisamente es la primaria, que en la primaria te enseñan horizontal y vertical, entonces entiendes que tú debes de sumar el 11 medios más el 5 enteros. Pero en la primaria también te dijeron que un entero lo puedes partir en dos, dos enteros lo puedes partir en otros dos, tres enteros lo puedes partir en otros dos, cuatro enteros lo puedes partir en otros dos y cinco enteros lo puedes partir en otros dos. De tal manera que tienes dos pedacitos, cuatro pedacitos, seis pedacitos, ocho pedacitos y 10 pedacitos. Eso quiere decir que tú en 5 enteros tienes 10 pedazos que surgieron de partirse a la mitad. Por eso tienes 10 medios. Y como tienes 10 medios, en lugar de sumarle un 5, le vas a sumar un 10 medios por la única y sencilla razón que tienes un denominador que es 2. Y si tienes denominador 2, implica que todos los pedacitos son del mismo tamaño. Y al ser todos los pedacitos del mismo tamaño, este 11 con este 10 se suman por ley de la suma. Sabes que si tienen el mismo signo se suman y se deja el signo que predomina, o sea el positivo. Pero como todos son pedacitos relacionados a mitades, por eso se deja el denominador que es medios. Debido a esa razón, lo que estoy haciendo de manera mental y que te lo estoy explicando ahorita, haciendo ver cuál es la liga con respecto a todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, porque acuérdense que todo lo que vayamos realizando se basa en, o sea, en algún momento aprendimos a decir sí y no, por eso lo utilizamos toda la vida. Y si aprendiste bien a decir sí y bien a decir no, pues lo vas a utilizar bien. Si no, va a haber algunas deficiencias. Entiendo y comprendo que algunos de ustedes tienen graves deficiencias porque la educación que recibieron en los niveles anteriores no fue la adecuada. Sabemos, en México en la gran mayoría de los casos sucede eso, ¿no? Por lo tanto, es necesario que yo los ubique desde dónde lo aprendieron, por qué lo aprendieron y hacia dónde tiene la aplicación. No es por otra razón más que entiendan que desde el principio lo aprendimos y hay que seguirlo utilizando. Conclusión, ¿por qué al 11 medios le subo 5? Porque los dos son verticales. ¿Por qué el 5 lo escribo como 10 medios?
porque necesitan estar expresados de la misma manera. En otras palabras, que todos sean mitades. Son mitades, por eso expreso el 5 enteros como 10 medios, para que la operación se pueda hacer de manera mental y mucho más rápida, resultando un 11 más un 10 que me da 21, pero todas esas partecitas son mitades, por eso se mantiene el medio. ¿Sale bien? Sí, sí, ya lo entendí, gracias. Ok, va que va. Entonces, acuérdense que hay que aclarar cualquier duda, porque muchas veces esa duda la tenemos tan grabada en el cerebro y en el corazón, que cómo nos cuesta trabajo, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo. Pero obviamente la labor del docente es repetir por lo menos 21 veces el mismo concepto, debido a que algunos aprendemos antes de las 21 veces y algunos aprendemos más de las 21 veces. Es decir, si mi hija tira la leche 30 veces, no la tengo que regañar, le tengo que volver a decir que no la debe tirar. ¿Por qué? Y le debo de explicar. ¿Por qué? Porque en promedio aprendemos en 21 veces, pero pudiera darse el caso que mi hija necesitara 42 veces para que entienda que no debe de tirar la leche y que se tiene que fijar. O sea, todo eso es parte del aprendizaje, ¿no? No tenemos que regañar ni gritar, o sea, hay que comprender que algunos nos tardamos menos y otros nos tardamos más. Y los que nos tardamos menos en aprender a andar en bicicleta, nos tardamos más en patinar sobre hielo, y los que se tardan menos en patinar sobre hielo, a lo mejor se tardan más para aprender a bailar. No lo sé, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que nos influyen para una o para otra cosa. Bueno, debido a lo que le acabo de explicar a su compañero, pues entonces sabemos que el punto a donde va a llegar después que la rana suba 5 y avance 4 es un punto de coordenadas 4,21, es decir, que es 1, que es 2, que es 3, que es 4, y si son 21 medios dijimos que son 10, por lo mismo que acabamos de decir, ¿no? 22. Y por lo tanto hay que subir un poquito más el eje Profesor, de las ordenadas. Dime. el punto azul que está en la recta es el que ubicamos por los 5 medios, Por la ordenada al origen. Acuérdate que el punto por la azul, ordenada al origen. ajá, esa es la ordenada al origen. Siempre partimos de la ordenada al origen. ¿Por qué siempre partimos? Porque es un Entonces, punto de referencia. entonces de ahí está subiendo y avanzando, pero ¿de qué valores? A partir de este punto, o sea, aquí subo, deja que se marque, subo 1, subo 2, subo 3, subo 4, subo 5, y avanzo 1, avanzo 2, avanzo 3. Estos Ok, se obtienen del sube y avanza, donde sume, como le expliqué a tu compañero, para poder llegar a esos valores. Y que obviamente el sube y avanza, insisto, ¿no? Esa asociación de sube y avanza la vimos cuando jugábamos serpientes y escaleras. O sea, eso viene desde ahí, ¿no? Y que las asociaciones de ubicación de tiempo y espacio precisamente se enseñan en el kinder y en la primaria a través de juegos. Ahí no hay otra más que juegos, porque el juego se relaciona a la actividad, de la actividad se asocia a la alegría y la alegría se asocia a aprender más rápido. Si ustedes están tristes cuando están estudiando, no aprenden. Si están enojados, menos. Tienen que estar felices. Y para estar felices, algunos ponen música, ponen una película, pero algunos se distraen. Y mejor no pongan nada, ¿no? Mejor vayan disfrutando el aprender cada día más. Obviamente, algunos aprenden más despacio que otros, por lo que ya expliqué, ¿no? La curva del aprendizaje lo deben de tener bien presente para que no se desesperen, y también para que entiendan que si estudian una semana antes del examen, tienen altas probabilidades de reprobar porque no tienen el tiempo suficiente. Tienen que estudiar por lo menos 42 días antes de un examen, durante todo este tiempo de manera seguida, para que logren asegurar que todo se aprendió. Eso es una medida para que sepan de lo que se trata, ¿no? Y estoy hablando desde la primaria. Obviamente en la primaria son conocimientos más sencillos, estoy con menos aprendizaje, detecto más rápido y puedo aprender de un día para otro. Pero obviamente hay que repasar, ¿no? Por ejemplo, mi hija, todos los días les repiten qué es decena, qué es centena, qué es unidad. Ellos saben que hay que repetir durante 42 días el mismo concepto. Y aunque algunos ya se lo sepan, pues hay que seguirlo repitiendo, por los que pudieran no hacerlo. Bueno, conclusión. Ya dibujé la recta y ya me dijeron que a su vez pasa por el punto de las rectas. Entonces, como va a pasar por el punto de intersección de sus dos rectas,
poner este punto solamente para verlo más visualmente, los que somos visuales, en el punto menos 2,3. Y menos 2,3 sabemos que es menos 1 menos 2,3. Quiere decir que está aquí. Acuérdense que eso es debido a la proyección ortogonal. Y en la proyección ortogonal me va a dar la ubicación del punto. Y ese punto que estoy dibujando en negro, lo voy a hacer un poquito más grandote, ese precisamente es el punto P. Y ahí es donde el lenguaje español tiene que coincidir con lo que está ocurriendo en lo que yo sé hacer a través de conceptos. Fíjense bien, ¿eh? Formo un ángulo de 45 grados con la recta L2. ¿Dónde está la recta L2? No tengo idea. Sabemos que se llama recta final, que pasa por el punto de coordenadas menos 2,3. O sea, esta recta final pasa por este punto, que a su vez este punto es el punto de intersección de las dos rectas. Y aquí se ve, ¿no? Fíjense cómo este punto está sobre la primera recta. ¿Y por qué está por la primera recta? Pues porque a fuerzas va a ser el punto de intersección. Ahora bien, díganme por favor, si ya sabemos que este punto es el punto de corte, obviamente este punto P también va a recibir el nombre de vértice. Esa definición ya la sabemos, viene de geometría analítica. Por lo tanto, la recta final, díganme, ¿es esta que estoy dibujando por primera vez o es esta que estoy dibujando por segunda vez? Considerando que aquí hay 45 grados y aquí hay 45 grados. Díganme cuál es la recta final, la primera o la segunda, y por qué. Lo que se me ocurre a mí es que es la primera porque el vértice, que es el primero, por así decirlo, es nuestro primer punto, nuestra abscisa al origen. Entonces, Ya no. No puede ser la abscisa al origen. 29. Dime 29. Es la 2 porque decía que iba de acuerdo a las manecillas del reloj. Bueno, No, en sentido contrario. por eso, si es sentido contra las manecillas del reloj, estas manecillas del reloj, si esta es la pendiente inicial, este es el sentido contrario de las manecillas del reloj para esta que sea pendiente final. Pregunto. No es el sentido contrario a las manecillas. Primero dime el número de lista. 34, perdón. 34. 34. Sale bien. Entonces, acuérdense de cómo son las manecillas en sentido contrario a las manecillas de reloj. Ahí es donde les estaba diciendo. Si aquí tienen el 2, si aquí tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, este es el sentido de las manecillas del reloj porque por eso así están los números ordenados. Pero este no nos sirve. El que nos sirve es el sentido contrario. Entonces, si yo me voy a las manecillas, acuérdense que esta de aquí, la que está en azul, a mí me están diciendo que esa debe de ser la pendiente inicial. Entonces, si yo pienso que esto es una manecilla, estaríamos hablando que está como que posicionado en el número 1. Por lo tanto, si yo me dirijo hacia acá, aquí sigue el 2, el 3 y el 4. Este es el centro de las manecillas. Por lo cual, debido al sentido de las manecillas del reloj que les estoy mostrando, esta no puede ser la recta 2, este no puede ser el ángulo, porque estaría midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Y yo no quiero eso. Como yo no quiero eso, descarto la recta, descarto los 45 y entonces el sentido contrario es regresarme, o sea, llegar a las 12, llegar a las 11, llegar a las 10, llegar a las 9 y el sentido es hacia acá. El sentido es del 1 hacia el 12 hacia el 9, etcétera. Ese es el sentido contrario de las manecillas del reloj.
Y como ese es el sentido contrario de las manecillas de reloj, entonces eso implica que la recta que yo estoy buscando es la primera que dibujé. La voy a corregir para que quede un poquito más visible. Y esa recta entonces es una que va a estar por aquí así. Y aquí para acá es el sentido contrario de las manecillas de reloj. Y este implicaría que es la pendiente 2, donde aquí hay un ángulo de 45 grados. Obviamente, si yo obvio, me van a decir, oiga maestro, es que este no parece de 45, parece como de 10. Bueno, sí, no importa. Lo importante es que entiendas hacia dónde está el sentido de las manecillas de reloj y que no obviemos. Simplemente lo que importa ahí es la posición. Y con eso ya tengo una idea clara de lo que estoy hablando. Hace ratito su compañero hizo mención de la abscisa al origen. Y fíjense cómo ahí no puede ser el concepto de abscisa al origen porque este punto no está sobre la abscisa. Esa es la razón porque no puede decir que el punto P sea el primero. Él dijo es el primero. Y en todo caso, en un ángulo, acuérdense que en los ángulos, si hablo de un ángulo ABP, forzosamente el vértice está a la mitad. Como está a la mitad, no puedo pensar que este es el primero. Ese es el vértice. Pero en todo caso es el que está en medio cuando yo declaro un ángulo. Entonces, todos esos conceptos, acuérdense que hay que tenerlos. Ya los subí en la primera semana de clases con todos los conceptos de geometría analítica, porque sé que a algunos les hace falta repasarlos. Y como generalmente me piden en ese tema que lo investigue, no tengo como que el compendio. Hay muy pocas veces en que se comparte todo el compendio de todos los conceptos y por eso se lo estoy compartiendo porque yo lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, procuren estar leyendo, procuren estar actualizándose y repasando, ¿no? Insisto, algunos aprendemos más despacio, no porque tengamos algún adjetivo particular, sino simplemente porque así es el aprendizaje. En algunos podemos menos y en otros podemos más, ¿no? Es un hecho. Bueno, entonces, ahora bien, si continúo leyendo el enunciado, va a ocurrir que ya llegamos a la parte que es el punto de intersección de las dos rectas. Ya, de ahí fue todo lo que acabo de decir. Y luego me dicen, determina la ecuación de la recta final. Y entonces, si voy a determinar la ecuación de la recta final, fíjense cómo la fórmula de la pendiente ya no tiene caso. ¿Por qué ya no tiene caso? Por la única y sencilla razón que no tengo otro punto, no conozco otro punto de la recta 2. Y como no conozco ningún otro punto de la recta 2, jamás voy a poder calcular la pendiente a través de esa fórmula. Entonces, aunque sí fue un bonito inicio, pues la verdad es que esa nunca la voy a utilizar. Y como nunca la voy a utilizar, pues esta ya la cancelo porque nunca la voy a utilizar. Fíjense cómo aquí sí se vale el cancelar, ¿no? Estoy cancelando algo que no se va a utilizar. Nunca la voy a utilizar porque no me están dando en el enunciado. Por lo tanto, la única opción que tengo, debido a todo lo que me han estado diciendo en el enunciado y lo que he estado escribiendo, resulta que mi única opción es aplicar un concepto que va asociado a la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas y por lo cual la fórmula, saben por lo que me dijeron, que es la tangente del ángulo, que es el ángulo que se forma entre las dos rectas y que esa es la alfa de geometría analítica, se calcula como la pendiente final menos la pendiente inicial dividido entre 1 más el producto de la pendiente final por la pendiente inicial. Y de aquí entonces tengo que realizar el concepto que se denomina sustitución. Eso quiere decir que voy a calcular la tangente de 45 grados porque ya sabemos que en el enunciado nos la mencionaron y por eso hicimos todo lo de por acá. Eso ya queda claro por lo que estuvimos haciendo. Y se va a calcular como la pendiente final. ¿Conocemos la pendiente final? Pues no la conozco porque la iba a calcular así, esperando que tuviera 2 puntos, pero nunca me enseñaron el otro punto. Como no me enseñaron el otro punto, pues nunca voy a poder calcular la pendiente. Conclusión, no la conozco. Menos la pendiente de la recta inicial, pero esa sí la conozco, porque la obtuvimos del concepto forma pendiente ordenada al origen y sabemos que es 5 cuartos.
lo cual eso es muy bueno porque ya tengo un dato numérico que puedo sustituir y lo divido entre 1 más el producto de la pendiente final por la pendiente inicial en 5 cuartos. Y ahí ya me equivoqué porque había escrito 5 medios, me emocioné, aquí es 5 cuartos y ya quedó la sustitución. Ahora bien, ya que hice la sustitución, pues necesito primeramente calcular la tangente de 45 grados. Pero esa ya me la sé porque sabemos que es 1. Entonces ya la calculé, ya eso lo hice desde antes. Y luego me voy a dar cuenta que existe una raya de fracción. Esa me aquí a decir que primero, como este es un paréntesis, primero realiza las operaciones que están en el numerador y luego realiza las operaciones que están en el denominador. O sea, para todos aquellos que a la antigua quisieran cancelar, pensarían que se cancela esta con esta. Pero sabemos que no, porque ese concepto de cancelar solamente lo puedo utilizar como aquí, ¿no? Cancelo la fórmula porque no me sirve. Ahí sí lo puedo utilizar, pero no lo puedo utilizar en matemáticas. No tiene sentido el utilizarlo. Lo que tiene sentido es jerarquía de operaciones. Realizo esta operación. Aquí hay una operación resta. Pero si yo me observo con los ojos de la carita, pues resulta que me doy cuenta que no hay términos semejantes. Por lo tanto, aplicando el concepto de términos semejantes, entiendo que no puedo hacer esa operación. Me voy al denominador y observo lo mismo. No son términos semejantes. Lo único que puedo hacer es reacomodar. Acuérdense que primero va el signo, luego va el coeficiente. Entonces el reacomodar pues simplemente es como se escriben los términos, ¿no? No tiene ahí nada, no es un concepto, sino es como... Entonces decido que vamos a aplicar operación inversa. ¿Por qué? Porque esta división va a multiplicar al miembro derecho. Sabemos que este miembro derecho es 1 por el cálculo de la tangente de 45. Y por lo tanto, para poder hacer la operación inversa, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma, o sea, sobre el primer sumando y sobre el segundo sumando. Por lo tanto, si esto es un número 1, 1 por 1 sé que me va a dar 1 y 1 por lo demás va a seguir lo demás. Obviamente debo de considerar, además de la propiedad distributiva, la ley de los signos porque estoy multiplicando signos iguales, porque este es positivo y este es positivo. Y sabemos que la multiplicación de signos iguales me da por resultado positivo. Conclusión, obtengo, después de la aplicación de todos esos conceptos, que 1 por 1 sigue siendo 1. 1 por más m2 5 cuartos, pues sigue siendo más 5 cuartos, porque recuerden que primero va el coeficiente por la variable que es m2. Si alguien mantiene este orden acá, se lo voy a poner mal, porque sabemos que todos los términos deben de escribir signo, coeficiente y variable. Eso ya lo saben, no es que es equivalente, ya saben aplicar el concepto, por eso hay que aplicarlo. No me pregunten, oiga, ¿tengo que hacer esto? No, si lo sabes hacer, hazlo, simplemente. Y esto es un m2 menos 5 cuartos, por la única y sencilla razón que aquí no hay ninguna operación que realizar, por eso se escribe idéntico. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues aquí no es tanto el concepto de jerarquía de operaciones, porque se ve luego cuáles son las operaciones, pero la instancia es el de términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, este y los dos son términos semejantes porque los dos contienen a la variable m2. Sabemos, por lo que estoy viendo, que aquí hay un número racional que son 5 cuartos y también estoy viendo que aquí no hay un número, pero como soy un niño inteligente, entiendo que es una vez m2. Acuérdense que la multiplicación se interpreta como veces. 2 veces el 3 quiere decir que al 3 lo vas a sumar 2 veces. 5 veces al 4 quiere decir que al 4 lo vas a sumar 5 veces. Eso quiere decir veces, que también viene de la conceptualización de la primaria. Por lo tanto, si es una vez, yo entiendo que en un entero hay 2 mitades. Pero en un entero también hay 3 pedacitos del tamaño de tercios. Pero en un entero también existen 4 pedacitos del tamaño cuartos.
Y como aquí me están indicando cuartos, pues lo más conveniente es que precisamente ese entero yo lo expresé como cuartos por la conceptualización que tengo desde que iba en la primaria, desde que iba en el kinder, y que es importante que sepa de dónde viene, porque si no conocemos nuestra historia, pues jamás vamos a poder avanzar hacia otro lado, ¿no? Eso lo han mencionado por muchos lados y no es un eslogan publicitario o político, simplemente es la realidad, ¿no? Tienes que tener bien claros todos los conceptos que has aprendido toda tu vida. Por lo tanto, si aquí son 4 cuartos y aquí son 5 cuartos, voy a realizar la operación inversa. Realizo la operación inversa de tal manera que me quede el resultado positivo. Eso quiere decir que por aquí va a haber menos 4 cuartos de M2. Como tienen el mismo denominador, solamente aplico ley de la resta en los numeradores y se mantiene el que le da nombre al término semejante, el que me distingue por término semejante debido a que es un M2 y que sabemos que el M2 se interpreta como la pendiente de la recta final. Por lo tanto, el concepto que voy a aplicar es precisamente el de operación inversa. Y puede que queda un número negativo. Y como todos estos quedaron en el miembro derecho, pues obviamente estos deben de quedar en el miembro izquierdo. La operación inversa va a ser similar, con la única situación que, al igual que lo que hice con este 1, disculpen, no se alcanza a ver, lo mismo que hice con este 1 lo voy a hacer con este 1, porque si se dan cuenta sigue habiendo cuartos, y como sigue habiendo cuartos, entonces a este 1 lo voy a expresar como 4 cuartos, o sea, estos son 4 cuartos en lugar del 1, para que entonces pueda realizar la operación inversa, y por operación inversa me quedan los dos negativos, el denominador al ser el mismo se mantiene, y con los dos números negativos aplico la ley de la suma. Sabemos que la ley de la suma va relacionada a que los números con el mismo signo se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, también voy a aplicar la ley de la suma. Recuerden que en todos los ejercicios les voy a explicar todos los conceptos y la idea es que todo quede bien claro. Por lo tanto, recapitulando, 5 cuartos menos 4 cuartos debido a la operación inversa, eso me da por resultado un cuarto del término semejante que se llama M2 y menos 4 cuartos debido a la operación 5 cuartos. Por ley de la suma obtengo un menos 9 cuartos. Habíamos dicho que preferentemente el signo se deja en el numerador para que no haya tanta imprecisión a la larga, que eso yo lo he visto a lo largo de los años. No es porque haya un concepto que así se llama, simplemente es para prevenirles que ocurra algo desagradable. Y de aquí pues me doy cuenta que continúa la operación inversa porque este 4 está dividiendo. Como ese 4 está dividiendo, debe de multiplicar al 9. Pero si multiplica al 9, por jerarquía de operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, en lugar de multiplicar, divido, y si divido 4 entre 4, me da la unidad. Entonces, comienzo con una operación inversa, pero al final me doy cuenta que también necesito aplicar la jerarquía de operaciones, porque como tienen la misma jerarquía, este 4 entre este 4 me da la unidad, y es mucho más rápido llegar entonces al resultado que la pendiente final tiene una pendiente que es de menos 9. Y con eso ya acabé. Sí, ¿por qué o no por qué? Acuérdense que lo que estamos enseñando es a tomar decisiones. Las matemáticas es una toma de decisiones y es la única materia que te enseña a tomar decisiones en tu vida. Las demás materias no te enseñan a tomar decisiones. Esta es la única que sé. Bueno, física también un poquito. Y química también. Y en la investigación... 39. Todavía no, porque tenemos que determinar la ecuación de la recta 2. Exacto, todavía no acabo. Yo ya estaba bien feliz porque ya había tenido la pendiente, pero no, como dice su compañera, en el enunciado menciona, determina la ecuación de la recta final. Y como es la recta final, pues todavía no llego. Pero entonces,
como ya sé mucho de lo que he estado aprendiendo a lo largo de todos estos días, entonces sabemos que para poder determinar tenemos dos formas, una que se denomina punto pendiente y la otra que se determina que se denomina dos puntos. Pero como ya tengo la pendiente, forzosamente la forma que debo de utilizar es la forma punto pendiente. Y la forma punto pendiente, considerando que pasa por el punto P, vamos a reescribirlo por acá, considerando que pasa por el punto P de coordenadas menos 2,3, dejen checar si no me equivoqué al dictármelo, ¿no? Entonces, díctenme a alguien la forma punto pendiente. Nueve. Dime. Es ordenada menos ordenada de P es igual a la pendiente que multiplica abscisa menos abscisa de P. Ok, muy bien. Acuérdense que es la ordenada que no conozco y que pertenece a todos los puntos de la gráfica. Ya habíamos dicho que estos dos me determinan el lugar geométrico. Ese es un punto P, porque este es un punto P y este punto P son todos los puntos todos los puntos que están formando a la recta. Todos estos puntos que forman a la recta están determinados por este punto, coma y, y que obviamente ese no se sustituye, ese no se conoce, salvo casos especiales que ya lo observamos en otros ejercicios que he hecho. Por eso les digo que por favor vean otros videos para que tengan mayores recursos, mayores ejemplos de todo lo que he estado haciendo y los conceptos que se aplican. Obviamente aquí viene una sustitución. Al realizar la sustitución, la y no se sustituye. Hemos dicho que no conoce, ese representa todos los puntos, menos la ordenada del punto que sí conozco, que es B, igual a la pendiente, que solamente es un menos 9, multiplicado por la abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto P, que es un menos 2. Sabemos que aquí agregamos un paréntesis para indicar la multiplicación. Cambiamos el símbolo de agrupación, que ahora es un corchete, y obviamente por leyes de los signos me doy cuenta que hay ahí dos signos iguales, por lo tanto los multiplico y el resultado es positivo. Luego, estos que están aquí y estos que están acá no son términos semejantes, por lo tanto necesito entender que, pero estoy aplicando el saber si hay o no hay términos semejantes. Ya que apliqué términos semejantes, pues me doy cuenta que solamente hay que multiplicar, en otras palabras, hay que distribuir la multiplicación por los elementos de la suma, y sabemos que eso se denomina propiedad distributiva. Obviamente aplico la ley de los signos, pero la ley de los signos ya la marqué, por lo cual, después de todos estos conceptos, obtengo que la y menos 3 me da por resultado un menos 9x multiplicado por, menos 18. Porque menos por menos es más, por el otro menos es menos, por eso me da menos. Sabemos que 9 por 2 18, y todo lo demás como que no hay tanto que puntualizar. De ahí también se Profesor, dime. si dice que no hay términos semejantes, ¿por qué pone términos semejantes? Porque necesito entender el concepto de términos semejantes, y como vi que no hay términos semejantes, pues revisé el concepto. O sea, sé que no hay términos semejantes, pero para saber que no son términos semejantes, Ok. me escribo suma de términos semejantes, porque no lo estoy sumando, estoy revisando el concepto para saber que como no se pueden sumar, entonces aplico propiedad distributiva. Lo he aprendido que debo de agregar esa explicación, porque hay muchos de tus compañeros que cuando tienen x más 2 y que vienen mal de la secundaria, dicen que el resultado es 2x. Es típico. Y a veces cuando tienen x más 2x, me terminan diciendo que es 2x cuadrada. Esto, por alguna extraña razón, lo aprenden de maestros que no tienen bien claros los conceptos. Por eso he entendido que no solamente hay que decir suma de términos semejantes, como antes yo lo decía. Si revisas algunos videos,
Antes yo decía muchos suma de términos semejantes. Cuenta que esto era un problema muy común y eso obedece a los maestros que te lo enseñaron en la secundaria o en algún otro sistema educativo, porque hay que entender que algunos vienen de otras escuelas, o sea, han hecho cambios de CCH para acá, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que aclarar que tienes que entender qué es el término semejante para determinar si se puede sumar o no se puede sumar. Esa es la razón por la que agrego ahí ese concepto, ¿no? Ok, gracias. Porque sí, también, gracias a ti. Porque siempre es bueno llegar a acuerdos y tener bien claro por qué alguien dice algo o no dice otra cosa, ¿no? Bueno, ahora bien, otra vez. Volvemos a utilizar el concepto de términos semejantes. ¿Por qué? Porque necesito ver qué operaciones se hacen. Y si ustedes se dan cuenta, esta operación no la puedo hacer. Sin embargo, la operación entre este y este, porque son términos semejantes. Pero para que se pueda hacer la operación, no, disculpen, esos no se pueden. Los que sí se pueden es este y este. Estos sí son términos semejantes. Como son términos semejantes, entonces se puede realizar la operación. Pero hay que entender previamente que para la forma general, este término debe ser positivo. Por lo tanto, como debe de ser positivo, necesito realizar la operación inversa. Y si hago la operación inversa, vamos a moverle. Primero me debí de haber ido con la X, o sea, no tenía que ver primero lo de términos semejantes, sino primero tenía que ver el concepto de operación inversa, porque la X es más importante y la X debe ser positiva. Por lo tanto, la operación inversa me indica que esto es una suma, y al ser una suma, pues ya escribo el 9x que se obtiene en el miembro izquierdo. La Y se deja idéntica, aquí es un signo, por eso no se escribe el más, pero al ser la operación sí se tiene que escribir el más, por eso escribo más Y. Y de ahí entiendo que ahora sí son términos semejantes, pero la operación inversa es para dejarlo en el miembro izquierdo. Eso implica, como nos habíamos quedado, este a menos 9x por operación inversa, lo voy a escribir en el miembro izquierdo, aquí está el 9x, pero de manera similar tengo que hacer lo mismo con la Y ya está en el miembro izquierdo, por eso que por ahí apaguen el micrófono, quien lo tenga aprendido, si no voy a escuchar demasiadas cosas que no es bueno que escuchemos y que luego se presta para otras situaciones, ¿no? Entonces, por lo mismo, este menos 18 hay que hacer la operación inversa para dejarlo en el miembro izquierdo. Debido a esa situación, me queda un número positivo, pero el más grande que el menos 3. Por lo tanto, al ser signos diferentes y usar la ley de la resta, llegamos a la conclusión, dejen aquí lo escribo, debo de utilizar la ley de la resta. Eso implica entonces que lo que voy a obtener por resultado es un más 15, por la única y sencilla razón que el 18 era negativo, pero al hacer la operación inversa, esto es positivo. El signo mayor es positivo, hago la resta entre el 18 y el 3, que me da 15, y se queda el signo positivo porque fue el más grande debido a la operación inversa para dejarlo todo del miembro izquierdo, y esa decisión la tomé porque era negativo y debe quedar en el miembro izquierdo siempre las X positivas. Y obviamente sin números racionales, ¿no? Por ahí ha habido varios que me han reportado resultados con números racionales y eso nunca debe de ser. Eso se los debieron de haber enseñado desde álgebra. Si no se los enseñaron, pues aquí les digo que nunca debe de haber, nunca en un resultado debe de haber números racionales y nunca debe de haber raíces. Eso es parte de lo que se enseñó en álgebra. Si no les había quedado claro, si no se los mencionaron, se los digo para que entiendan que todos los resultados deben de ser con números enteros, todos deben ser números enteros y obviamente deben estar ordenados alfabéticamente, eso es la formalidad, primero la X, luego la Y y luego el término independiente y siempre debe de ser positivo, insisto, sin números racionales y sin raíces en el denominador, que es parte de los estándares de calidad que pide matemáticas o más bien digamos la formalidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, si no tienen dudas, pues eso. Profesor, Dime. para sacar la pendiente 2, el menuzado me podría explicar más o menos cómo hizo sus operaciones, que eso de las fracciones se me complica. Sí, está bien. Desde acá. Primero, acuérdate que el entero se puede
expresar en pedacitos, ¿no? Que eso ya te había mencionado anteriormente, que en un entero hay 2 pedacitos, que en perdón, que en un entero hay 3 pedacitos, por lo tanto me lleva 3 tercios, aquí es 2 medios, disculpen. O que en un entero tienes 1, 2, 3, 4 y que son 4 cuartos. O sea, siempre el número de pedacitos en que partes es el mismo número de pedacitos que tienes. Si partes en 5 tienes 5 pedazos, si partes en 6 tienes 6 pedazos, si partes en 7 tienes 7 pedazos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, 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 por ahí viene la conceptualización, que si divides una cantidad entre la otra, pues siempre es un entero, ¿no? Eso viene de lo que aprendimos en el kinder, primaria, etcétera, etcétera. Entonces, con esa conceptualización, que es el mismo número en el numerador, entonces nosotros podemos realizar operaciones cuando vienen relacionados números enteros y números racionales, perdón, lo puedo hacer de una manera más rápida. Y eso precisamente es lo que estoy marcando aquí. Aquí en este entero que está en marca textos, estoy escribiendo 4 cuartos. ¿Por qué? Porque aquí tengo otro número racional donde los dos están expresados en cuartos. Y si todos son pedacitos de cuartos, pues nada más hay que hacer la operación con el numerador, obviamente considerando la ley de la suma o la ley de la resta. Y lo mismo ocurre cuando yo tengo 5 cuartos. Sabemos que aquí hay un entero porque me está indicando que es una vez la M2 y también lo expreso en cuartos. Si tú te das, curiosamente todos están en cuartos y ahí está más rápido. Algunos lo que hacen es están en un múltiplo. Esa es otra estrategia, ¿no? Que se enseña mucho en álgebra. Esa estrategia la vamos a dejar tantito a un lado para que aprendamos a sumar números racionales, porque es importante, ¿no? Como tú me dices, tengo mucho conflicto con eso. Ok, hay que arreglar ese conflicto porque lo vas a manejar en toda la vida y en probabilidad y estadística todo es números racionales. Y si no nos queda claro el concepto, podemos reprobar el curso de probabilidad y estadística y jamás pasarlo, ¿no? Que eso sería grave. Entonces, y son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Pues porque los dos están relacionados a la misma variable que se llama M2. Por lo tanto, voy a aplicar la ley de la resta solamente con los coeficientes. Y de los coeficientes, si tú te das cuenta, este es positivo y por la operación inversa va a ser resta. Y entonces, si yo voy a realizar la resta, lo que debo de hacer es precisamente 5 menos 4. Por eso me da 1. El 4 va relacionado al mismo tamaño de los pedacitos. Y la M2 va relacionado a que ese es el término semejante. Fíjate cómo hay muchos conceptos combinados ahí, pero que los debes de dominar. De la misma manera, que se llama término lineal y que se llama término lineal, los dos son términos semejantes. Como ya habíamos dicho que las M's están del lado izquierdo, entonces los términos independientes deben de escribirse en el miembro derecho, con la operación inversa, que hay una suma, pero entonces vas a hacer una resta. Por lo tanto vamos a aplicar la ley de la suma, porque los dos son negativos, por eso predomina el negativo. Y lo único entonces que hay que hacer, ya entendiendo la ley de la resta, es que los dos son cuartos, por eso el pedacito de los que se van a realizar operaciones son cuartos. Y 4, como aquí queda restando, hago la operación entre el menos 5 y el menos 4, que por ley de la suma, como te había dicho, se suman los números y se mantiene el signo que predomina. Ahí vienen varios conceptos aunados. Término semejante, mismo numerador, ley de la suma con los numeradores o ley de la resta con los mismos numeradores. Tu posible conflicto, muy seguramente, al igual que otras personas, no eres la única, es que muy frecuentemente los maestros, como no saben sumar, te dicen suma con y también suma con Y entonces, si te enseñaron así, si aquí tienes 4 cuartos, tu cerebro te lleva a pensar en un 8. Y no es cierto, no es un 8 porque son del mismo tamaño. Y como son pedacitos del mismo tamaño, y aquí tienes 2 y aquí tienes 1, entonces tienes 2 pedacitos del tamaño de cuartos y tienes un, pues por lo tanto,
En total tienes 3 pedacitos, pero no del tamaño de octavos, sino del tamaño de cuartos. Eso es un mal concepto que les ha enseñado en la primaria. Y eso son un montón de maestros los que he visto que hacen eso, ¿no? ¿Cómo sé que hay un montón de maestros? Porque llegando al bachillerato lo repiten. Esa es la razón. ¿Sale bien? Bueno, Sí, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, fíjense cómo lo importante, insisto, es que vayan leyendo poco a poco, 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 porque si lo leen de jalón, nunca van a saber qué hacer, ¿eh? Y obviamente, el realizar ejercicios o problemas obedece al proceso de razonamiento. Y razonamiento es, entiende bien el lenguaje español, entiende bien todos los conceptos que te estás aprendiendo, ahora asócialos y entonces da una razón, un juicio, una conclusión, una opinión de cómo abordar el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos que empezar con lenguaje español. En otras palabras, saber cuándo se utiliza la C, la S, la D, la U, los diéresis, el acento, etcétera, ¿no? Y saberlo leer bien, porque luego me mandan cada mensaje. Ustedes me han mandado mensajes que yo digo, no puede ser que no sepan escribir bien a ver, ¿no? Y me escriben a ver con A, con V, con E y con R, ¿no? Y el haber de observar, pues es diferente al haber de hacer, ¿no? Y de ahí pues uno dice, no, pues les falla mucho, ¿no? Eso es normal, pues, pero eso es por la educación que se da en México, que tristemente, pues los docentes colaboramos para que, pues eso no se componga, ¿no? Y ya que aprendan bien el lenguaje español, pues también los conceptos, todo lo que les pregunto, pues, luego asociar, que se hace a través de juegos, rompecabezas y todo eso, y ya después, llegar, llegar a razonar. Pero el razonamiento va a ser bueno si tienen todo bien claro. Bueno, si no tienen alguna otra duda al respecto del ejercicio, algún otro ejercicio que no hayan podido hacer y que hayan tenido dudas. Profesor, Dime. ¿podría volver a explicar lo de la pendiente con el periodo de las manillas del reloj? Ajá. Ok, entonces, acuérdense que bueno, primeramente, ¿no? Como estamos tan acostumbrados al celular, pues por el celular ya se nos olvidó las manecillas del reloj. Acuérdense que en muchos países del mundo se ha demostrado que TICs no sirven. La tecnología de información y de comunicación no sirve ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato. Y se prefiere dejar de utilizar las TICs y regresar a los libros, regresar al ábaco, regresar a todo lo que hemos utilizado las personas que no tenemos tanta tecnología. Y eso es porque ha disminuido mucho el nivel intelectual de todas las personas, por la única y sencilla razón que cuando yo entro a un buscador y pregunto cómo funciona el jabón, por ejemplo, si pregunto cómo funciona el jabón, pues directamente les da la información de cómo funciona el jabón. Pero antes, cuando nosotros estábamos en la escuela, para llegar a esta información teníamos que agarrar un libro y en un libro nos enterábamos de cómo funcionaba el jabón, la amonia, cómo funcionaba todo. De otras cosas. Y generalmente aprendemos cómo usa el jabón, hacemos un copia-pega y ya, se acabó. O sea, ni siquiera lo leemos, que eso es lo más grave, ¿no? Por eso se ha mostrado que las TICs no son buenas y por lo mismo se ha decidido en algunos países que los teléfonos inteligentes solamente lo pueden utilizar personas mayores de 18 años. Que las apps solamente los pueden utilizar personas mayores de 18 años. Y aquí, curiosamente, lo primero que nos ponen es, utiliza una tableta, ¿no? Y eso ya, adiós, hace que los niños sean menos comunicativos, hace que los niños no se sepan relacionar, hace que los niños no sepan opinar, hace que los niños no aprendan para pronto, ¿no? Por eso son malas las TICs. Recomendación, nunca le den un teléfono celular a un niño hasta que ya tenga como 10 años. O si pueden, no se lo den hasta que tenga 18 años, ¿no? Obviamente ninguno de ustedes debería tener teléfono inteligente.
Pero pues bueno, está bien. Solamente úsenlo únicamente para comunicarse. Ya. Entonces, en la carátula del reloj, aquí viene puesto precisamente cuáles son los numeritos. Y eso sí les sugeriría que si les cuesta trabajo, compren un juguete donde vienen las manecillas de reloj, se los digo en buen plan, o compren un reloj de manecillas de pulso, o compren un reloj de pared de manecillas. Están baratos, ¿no? Ahorita andan como en 10 pesos cualquiera de ellos, ¿no? Y pues vas a entender que la secuencia lógica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 a 1, pues parece que no es tan lógico, ¿no? Pero si tú te das cuenta, en la mayoría de los números se ve esa secuencia lógica. Esa precisamente es el sentido de las manecillas. Y como son el sentido de las manecillas del reloj, ese sentido siempre se va a considerar negativo. Por eso lo que hacemos es de manera positiva. O sea, nosotros caminamos hacia adelante, ¿no? Y hacia adelante que entendemos que es negativo. Pero ahí hay que hacer algunas adecuaciones debido a los estándares internacionales. O sea, no es como tú quieras. Por eso les digo que la corriente humanista, puras vergüenzas, porque trata de decir que todo debe ser de acuerdo a lo que piensa cada persona. Entonces surgen un montón de géneros, y hay como 80 géneros para darle gusto a todas las personas, ¿no? Cuando no es cierto, o sea, no es lo que tú quieras, hay estándares, y esos estándares de calidad obedecen al desarrollo de la humanidad. O sea, no es berrinche, son estándares de calidad y ya, ¿no? Y eso es bueno entenderlo. Entonces, el sentido contrario, si ustedes se dan cuenta, es de manera descendente. O sea, del 12 voy al 11, al 10, al 9, al 8, al 7, al 6, al etcétera, hasta el 1. Ese es, disculpen que se haya cerrado la aplicación, por ahí oprimí el botón secundario. Y déjense los vuelvo a compartir porque se perdió. Ok, ahorita ya lo deben de estar viendo. Y entonces el sentido descendente es 11, 10, 9, contrario a las manecillas, disculpen la letra fea, por eso se lo estoy dictando, del reloj. Y ese me va a generar ángulos positivos. Recuérdense que el sentido de las manecillas del reloj, ese, por estándares internacionales, me genera ángulos negativos. Y eso va relacionado con el torque. El torque es la fuerza que te hace girar. O sea, todos los coches donde la llanta gira tienen aplicado un torque. Por eso dentro de los estándares, cuando tú ves la ficha técnica de algún automóvil, pues lo importante es el torque, no en cuanto acelera de 0 a 100, ¿no? Eso es muy relativo porque de 0 a 100 puedes acelerar en 3 segundos, pero van dos personas y si no te de 0 a 100 como en 20 segundos, ¿no? El torque es el importante, pero a veces no nos lo han enseñado así, ¿no? ¿Qué es el torque? La fuerza que te hace girar, y el torque debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, y los negativos es en manecilla, es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, una vez que tú hayas entendido eso, ya puedes ver que, como en el ejemplo, si nosotros teníamos una recta así, y aquí estaba el vértice, si tú estás considerando el sentido de las manecillas del reloj, perdón, el sentido contrario, fíjate cómo esta manecilla que estoy marcando aquí en marcotextos es como si tuviera esta manecilla que está apuntando al 1. Por lo tanto, el sentido contrario a las manecillas del reloj, no puedes decir, no puedes asegurar nunca que es de abajo a arriba, porque a veces es de izquierda a derecha, a veces es de abajo para arriba y a veces de derecha, cambiando el izquierda a derecha, el arriba a abajo, etcétera, etcétera. Por eso no te puedes quedar con el arriba a abajo, izquierda a derecha o derecha a izquierda. Este sentido contrario a las manecillas del reloj te tienes que ubicar precisamente en la secuencia descendente. Por lo tanto, si tú ubicas que este está en el 1 porque te lo mostré y esto es en el 12 y este es el 11 y por acá está el 10 y por acá está el 9,
Entonces entenderás que el sentido contrario de las manecillas de reloj es hacia acá, como te lo estoy marcando en curva, porque aparentemente primero es de derecha a izquierda, luego es de arriba a abajo, y luego va a ser de izquierda a derecha, y luego va a ser de abajo hacia arriba. Y entonces eso no tiene sentido, estoy manejando un sentido curvo. Por lo mismo, por eso que te acabo de decir, el ángulo debe de ser hacia allá. Considéralo. Y obviamente la pendiente 2 está de este lado. No puedo considerar que va hacia acá, porque entonces ahí hubiera dicho que este es el 1, que este está en y este en las manecillas de reloj, y eso implicaría en un ángulo negativo, no en un ángulo positivo. ¿Sale bien? ¿Ya un poquito más claro? Ok. Hay que practicarlo, ¿eh? Eso hay que practicarlo un montón. Es práctica y práctica. De mis alumnos de segundo semestre, había algunos que efectivamente se tardaban los 42 días para entenderlo, ¿no? Y me lo preguntaban constantemente, ¿no? Y adelante, pregúntenmelo cuando quieran. Obviamente tienen que estudiar ustedes, ¿no? No nada más es que yo se lo repita y que crean que con eso es más que suficiente. No, la clase te deja las cosas en claro para que tú practiques 21 a 42 días para que te quede bien claro. Algunos con un día tienen, ¿no? ¿Cuántos pudieran aprenderlo en un día? No lo sé. Depende de mucho, ¿no? Alimentación, horas de sueño, cuántas veces hacen ejercicio, qué tanta agua toman, qué tantas azúcares toman, no sé, es un montón. O sea, si un día se pusieran a leer sobre el funcionamiento del cerebro, se darían cuenta que todo eso les afecta. Cuántas veces sonríen, cuántas veces besan, cuántas veces abrazan, cuántas veces todo tiene que ver con el aprendizaje. Por eso no hay un, así es más fácil, como dicen algunos, no existe el más fácil. O sea, todos tenemos un tiempo para aprender y ese tiempo puede variar dependiendo de la cuestión que aprenda. Idiomas, español, física, carpintería, a bañarme, a lavar los trastes, no lo sé, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro ejercicio, algún otro comentario? Entonces la flecha roja de las manecillas del reloj no se va a utilizar. No, porque ese es el sentido de las manecillas de reloj. La que se utiliza es la verde. O sea que aquí originalmente la había puesto en azul. Déjenla, dejo todo en azul para que no haya problema. ¿Y cómo te das cuenta? Pues te das cuenta la numeración ascendente, esa tú la conoces. Ascendente es 1, 2, 3, 4, 5 y la numeración descendente es 12. Ay, no cambio de lugar, que diga no cambio de color, dejen. Otra vez lo cambio de color. Es de 12 a 11, a 10, a 9, a 8. Ese es el sentido contrario a las manecillas de reloj. En sentido descendente. Descendente. Y descendente como que choca con el positivo, ¿no? Pero todo fue por el que inventó el reloj. Como el reloj se inventó en el hemisferio norte y ahí el reloj de sombra precisamente viaja hacia allá, por eso se dejó así, pero pues fue un error, ¿no? Ya luego se dieron cuenta que eso fue un error, en realidad el reloj debería de moverse al revés. Por eso los ingleses, que son tan exactos y tan precisos, por eso en Inglaterra el sentido de los coches es al revés que en todo el mundo. Pero tiene una razón, ¿no? No nada más es berrinche. Acuérdense que los ingleses siempre han dicho somos los mejores. Y sí lo han demostrado, ¿no? Los alemanes se quisieron colgar eso, pero pues ahí les falló un poquito, ¿no? Pecaron de prepotentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Algún otro ejercicio? Profesor, ¿el examen es el 23?